sale el estudio de quiénes son los medios de comunicación más importantes de Puerto Rico, quiénes son los top influencers, quiénes son las personas más, ¿verdad? Más reconocidas, más prestigiosas, los medios que en Puerto Rico realmente logran impactar la opinión pública y los cambios en el uso de la gente. Y específicamente, ¿verdad? Un asunto de cuáles son las nuevas tendencias para lograr la atención y la economía de la atención y el entretenimiento. Y varias cosas que salieron que yo creo que son bien impactantes, hay que discutirlas. La primera, creo yo, ya no es un decir. Oficialmente, las redes sociales son el medio de comunicación principal del país, no son los canales de televisión, no son las emisoras de radio, son las redes sociales. Y eso es un cambio dramático que ha ocurrido en los pasados 4 o 5 años. Y eso tiene un impacto en el diario vivir de nosotros, porque eso significa que nosotros ahora somos nuestros propios editores. O sea que ahora yo en el algoritmo escojo qué veo y qué no veo, que de hecho es parte del estudio. La gente piensa si puede impactar o no. Mucha gente no sabe que usted es el que decide lo que le llegue y lo que no a través del algoritmo, y parte del estudio que publicó el SMI incluye esa información. Y yo creo que hay que discutirlo por todo lo que implica eso. Pero María Lourdes, tú que eres la experta aquí, dime lo más que te impactó a ti cuando viste el estudio del SMI que se publicó ayer. Bueno, contestando inmediatamente a la pregunta, lo más que me impactó, o más bien el dato que confirma muchas de las sospechas que también son tendencia a nivel mundial, es el uso del móvil, del teléfono celular por tiempo prolongado durante un día para consumo de entretenimiento y de información. Pero me gustaría, antes de entrar en algunos de los datos que trascendieron ayer en distintos medios de comunicación, explicar un poco, ¿verdad? Porque para nosotros es bastante natural hablar de esto, pero esto es un estudio que se ha hecho por 21 años, o sea, esta es la edición número 21, que se hace este estudio sobre el consumo, o sea, cómo nosotros interactuamos con los medios de comunicación, qué vemos, qué dejamos de ver, quiénes son las personas a quienes nosotros seguimos para informarnos, y mide, ¿verdad? Como lo comisiona la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo en Puerto Rico, y lo realiza la firma, ¿verdad? De estudios técnicos. Así que me gusta dejar claro que esa es la fuente de lo que estamos hablando, y en reiteradas ocasiones, ¿verdad? O sea, por 20 años ha marcado y ha servido como fuente primaria o secundaria, ¿verdad? Depende de cómo se utilice, eh, para muchas marcas en Puerto Rico, y para cómo nos comportamos en el manejo de la comunicación en Puerto Rico. Esto también se hace a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial también se estudia cómo las personas interactúan con el contenido. Y cuando hablamos de contenido en medios de comunicación, quiero que pensemos en todos los medios de comunicación con los que interactuamos, en el televisor, y el televisor incluye todos los servicios de streaming, o sea, no sé si podemos mencionar, Sí, seguro, todo lo que tú quieras. pero por ejemplo el Disney Plus, Netflix, Que HBO. de hecho en Puerto Rico Netflix está bien pegado en comparación con todos los demás están secundarios. Aquí están viendo ¿verdad? El impacto que tiene streaming, y oficialmente el streaming le pasó a la televisión tradicional por básicamente un porcentaje considerable, o sea, de 60% consumo periódico a 73% el servicio de streaming, y lo mismo en el caso de la televisión tradicional. Es decir, o sea, lo que estamos viendo es una tendencia dramática a moverse a la plataforma digital, y María Lourdes, eso tiene un impacto en todo. Te escucho. Tiene un impacto en todo, pero aquí hay que distinguir algo. La tendencia mundial es un poco, y más bien enfocada en Estados Unidos. Hay otras casas o firmas que comisionan este tipo de estudios. Entre ellas está Reuters, está Deloitte, ¿verdad? Que es una firma de consultoría, y esos estudios marcan una conducta de las personas hacia la desconfianza en estos medios tradicionales. ¿Qué nos refleja el estudio que presentó el SME ayer? Que en Puerto Rico se retiene un poco la confianza en medio tradicional, a pesar de que ese desplazamiento de atención está yéndose a las redes sociales. Y las redes sociales sí está entrando como el medio
principal. No obstante, se mantiene la confianza en los medios tradicionales y hay quienes consultan. Sí vemos una conducta de que la persona se informa a través de las redes sociales, puede ser Facebook, que es el principal en Puerto Rico. Vimos el uso de WhatsApp, que también, además de, para es una herramienta de mensajería, pero para en otros foros también es considerado como red social. Eh, Siguen siendo las plataformas mediante las cuales se informan inicialmente y luego se trasladan a buscar información en otras de las fuentes. Así es que varias cosas. Número uno, es impresionante. El estudio menciona eh, que no, hay un 95% de penetración de uso de tecnología digital. O sea, personas de 12 años o más, el 95% de la población está pegado a los medios digitales y esto ha ido creciendo consistentemente estudio tras estudio. Así es que de ahí no vamos hacia atrás. En segundo lugar, el uso de las redes sociales como fuente principal, fuente de información. Y en tercer lugar, algo, ¿verdad? Que no hemos discutido hasta ahora y que refleja el estudio, eh, es cómo durante los pasados 10 años, diría yo, ahorita mencionaste como 5, pero yo diría como 10 años que ha emergido o ha surgido este nuevo perfil en red social como medio. Y ahí, ¿verdad? Es que entras tú, entra Chente, entra pues Molusco en tiempos recientes, donde vemos que ya el mismo perfil que es periodista, que es Ok, analista, pero tú no usaste a nosotros tres como ejemplo y me gustaría puntualizar algo. ¿Por qué tú crees que nosotros tres, porque te digo esto porque la gente de Tato Breve nos decía, pero es que la trilogía en Puerto Rico, Chente J y Molusco, Molusco, Chente y J, o sea, ¿verdad? El orden es secundario. O sea, por ejemplo, yo pienso que el top influencer es Molusco. Yo no pienso que soy yo, a pesar de que, ¿verdad? Según el estudio dice que en el tema de, ¿verdad? De medios independientes, pues el número que salió más alto fue el mío. Porque lo que pasa es que todo va a depender de, de qué es lo que a ti te influye o cómo se te hizo la pregunta también. Por ejemplo, a mí lo que me impresionó, por ejemplo, es que la comedia tiene 4 veces más audiencia que la noticia o que la política. Y eso, o sea, y que la gente busque desconectarse de las redes sociales, me parece tan interesante porque los medios tradicionales están enfocados cada vez más en noticias. O sea, si tú ves, hoy día básicamente todo Telemundo, todo Guapa y todo Tele 11 son noticias de una forma u otra, pero son noticias. O sea, es comentario noticioso político. Y lo que nos dice eso es que hay un público mayor que ve televisión que está enfocado casi todo el día en ver noticias, mientras que en redes, según lo que nos dice el estudio, la gente está buscando entretenimiento. La gente no está buscando necesariamente noticias. Yo trato de hacer el contenido noticioso lo más entretenido posible, obviamente, pero no soy un medio. De hecho, si tú ves la pregunta, en comedia yo no voy a salir. Porque es que Nosotros no hacemos comedia de acá. acuerdo, pero Molusco sí sale en temas noticiosos. Pequeño, pero sale. O sea, y él está desarrollando un canal de televisión de noticias, o sea, un canal digital, perdón, de noticias. Él va en esa dirección. Así que, y planteo esto porque yo creo que parte de lo que vamos a ver es que cada vez más la gente va a poder vernos como, bueno, me enteré por Molusco, déjame ver lo que dice Jay. Pues le creo. O me enteré por Jay, déjame ir a buscar a lo que dice Telenoticias o lo que dice Noticentro, lo que dice Normando Valentín, porque aunque me enteré en las redes, déjame ver si es la verdad. Y entonces confirmo la información con los medios tradicionales. Esa es la tendencia entonces. esa es la tendencia. Ese es el patrón de conducta que está siguiendo la persona. Está deslizando o scrolling en inglés todo el tiempo, escoge lo que quiere ver, pero tiene identificados ya unos perfiles como fuente de información. También salió Bianca, ¿verdad? En los periodistas. Bien que agroló. Bianca Agroló. O sea, mantiene ese perfil, mantiene ese seguidor como fuente principal, pero luego va y corrobora lo que le interese. Igual conducta tiene con el producto que quiere comprar o consumir. Lo vio en una red social. El estudio también refleja un incremento en el uso
de influencers o figuras públicas, en el caso de Puerto Rico, que no es tanto el término de influencers, pero figuras públicas que comercializan distintos productos o servicios. Ven el producto o servicio, ven la información y entonces migran o se van a otros foros a consultar la información, a verificar la veracidad o incluso el patrón que estás mencionando de contrastar los datos de lo vi que Molusco lo reseñó, déjame indagar con Jay, a ver si tiene algún otro contenido que lo explique de manera más detallada, que traiga otros puntos de perspectiva, etcétera. Pero están navegando en esas mismas redes y luego entonces migran a las otras fuentes de información. Jennifer, sí, al Sí, revés. sí, yo creo que es la confirmación de algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, que las redes sociales tienen la facilidad para que las personas puedan tener acceso a contenido, información, sin tener que esperar por un noticiario a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, y que pues sin tener que esperar que el periódico te llegue al otro día. Así que ahora la gente va a recurrir, como lo confirma este estudio, a buscar en su teléfono y sí a corroborar, ¿verdad? La gente sobre todo que está enfocada o interesada en información fidedigna con figuras clave, que ahora mismo pues hay un montón de información corriendo en las redes sociales que pareciera ser una nota periodística o una información confiable, y que eso es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque si tú te quedas nada más, y me pasa constantemente, Jane, me imagino que a ti también, que me dices, mira Jennifer, esto que salió aquí de una página random, ¿esto será verdad? Como que, pues mira, ahora con la inteligencia artificial, con Google, pues tú pudieses tratar de corroborar eso, pero la gente tiene sus trabajos. Nosotros, pues obviamente María de Lourdes trabaja en el mundo del mercadeo, relaciones públicas, nosotros en medios y estamos todo el tiempo constantemente consumiendo información y contenido, pero la persona que está en un beauty haciendo el pelo a alguien o la persona que está de mesero en un restaurante no tiene el tiempo para eso, así que va a tomar el primer screenshot y va a preguntar, bueno, déjame ver qué dijo Jay. Es una fuente confiable en noticias, voy a ver si él lo reseñó y si es algo que puede ser verdad o no. Y también en el caso de Molusco, pues al ser un influencer con muchos seguidores, también buscan allí, pero sé que es una dinámica que es confirmado, ¿verdad? Que lleva pasando mucho tiempo, pero ahora ya con números, con datos, se ve que le ha sobrepasado a los medios tradicionales. Si quieren ver, vamos a ver la gráfica de la cual estábamos hablando de medios independientes, donde, pues gracias a la audiencia, ¿verdad? Sale que yo estoy el primero, Molusco segundo, 80 tercero, Burbu. Eso lleva siendo así como 10 años, por si acaso. O sea, el Burbu subió ahora de nuevo, ella había estado un poco más en su nicho. Pero Burbu, yo recuerdo que la primera vez que yo vi esto éramos Molusco, Burbu y yo. Y después un poco Chente. Yo creo que la pandemia cambió mucho más y subió muchísimo a Chente, porque Chente empezó a tener muchísimo público extranjero también, y empezó a tener muchos reggaetoneros y mucha gente del mundo del entretenimiento bien grande iba donde él, y ha crecido dramáticamente al convertirse básicamente, cuando la gente piensa en podcast, si ustedes ven en la encuesta, él sale primero. Lo que quiere decir es que cuando la gente piensa en podcast, piensa en Chente, porque Molusco y yo, en mi opinión, somos gente todavía de medios tradicionales. La gente no nos ubica solo como podcasteros. Claro, O sea, porque ambos tienen programas de radio aquí en radio, Guapa televisión, Media. etcétera. O sea, Ujú. entonces, en el caso de Molusco, por ejemplo, él tiene un programa que se llama un canal que se llama Molusco TV. Pues obviamente la gente todavía lo asocia, en mi opinión, con el programa de radio. Si tú hablas de podcast, la gente no necesariamente piensa en él. Por eso para mí el estudio, parte de lo que yo quisiera saber es cómo se hacen las preguntas. Sé que se discute por si acaso, y es parte de lo que vamos a discutir también la semana que viene con los que lo realizaron, para poder ir entonces en detalle de por qué, por ejemplo, cuando sale medios, Jay sale primero, pero cuando sale figuras, Molusco sale primero. Y Claro. cuando sale podcasteros, Chente sale primero. Entonces, pues eso, y por ejemplo, cuando sale periodistas, aunque yo salgo en noticias, de hecho, voy a buscarlo para que lo veamos, porque si ustedes ven en noticias, voy a buscar aquí el dato. Cuando sale noticias, el concepto de noticias, yo salgo como, ven, en entretenimiento, Molusco sale primero, Chente segundo, Raymond Arrieta tercero, ¿verdad? Entonces, cuando tú buscas ¿verdad? En influencer, personaje de contenido, bla, bla, política y noticias, pues Jay sale primero 46.9, Molusco segundo y Bianca Guerrero tercero. Cuando noticias policíacas o sucesos, yo salgo primero, ¿verdad? Pero yo casi no cubro noticias policíacas, porque no soy fan. Molusco produce mucho más que yo, y Noticentro también muchísimo más Ujú. que yo.
Y cuando buscas periodistas y reporteros, Bianca Groló y yo salimos empate, obviamente sale la foto de ella, yo también lo hubiera puesto a ella por si acaso. Así que pero, y si tú ves, por ejemplo, activismo en casos sociales, Eliezer Molina sale empate con Bianca Groló. Y yo creo que Eliezer Molina tiene un impacto brutal en la opinión pública, o sea, todos los días. So, de nuevo, me gustaría saber cómo se escoge o cómo se la La pregunta. metodología de las preguntas, claro, y que eso lleva también a contestar. Mucha gente no te identifica a ti como un reportero o como un periodista. Ujú. Te Yo soy identifican un como comentarista. un comentarista, Ujú. analista. Por eso es que en este caso, pues quizás vemos porcentajes más bajos, pero también algo súper interesante, y María Lourdes podrá comentar porque ella es periodista también, tiene formación de periodista, como ahora Jay Fonseca, Molusco, Chente, que son tres personas, equivalen a lo que es un medio independiente, ¿verdad? Y cómo entonces esto también cambia la dinámica de lo que son los medios tradicionales impresos como GFR Media, que tiene Primera Hora y El Nuevo Día, El Vocero, Noticel, Metro. La gente a través de su celular, al consumir la información a través de Facebook, Instagram, WhatsApp, no está entrando a los websites entonces de estos medios tradicionales y cambia toda la dinámica de cuáles son entonces los medios de récord en el país, porque antes era el medio impreso. Ok, María Lourdes, te preguntaba, estábamos hablando acá y quería saber tu perspectiva sobre cómo se hacen las preguntas del estudio, porque yo creo que quizás es un asunto, como todos ahora hacemos de todo. O sea, Jennifer no era comentarista. Jennifer está ahora aquí, es la jefa del equipo de trabajo de nosotros, ella escoge el contenido en gran medida de lo que nosotros tocamos todos los días. Pero la verdad es que pues está aquí sentada comentando la noticia con nosotros. So, ese concepto tradicional, ¿cómo se escoge el que Bianca Groló es periodista, o Jay es periodista, o Eliezer Molina? O sea, ¿cómo Y funciona como un eso? periodista y reportero como Bianca Groló aparece también en activismo. O Ujú. sea, ahora esas líneas antes duras de periodista solamente informa y lee datos y no comenta, no analiza, y en este caso más extremo quizás de Bianca como activista, todo eso ha cambiado lo que es el escenario de comunicaciones. Sí, mira, naturalmente es una pregunta para quienes hicieron el estudio, cuál es la definición y qué criterios incluye cada una de las categorías. Pero es interesante y era algo que quería mencionar ahorita. Cuando miremos hacia atrás, nosotros pues fuimos a una escuela de comunicación donde la realidad que estudiamos es muy distinta y fuimos hace unos cuantos años, hace ya casi más de 2 décadas. eh, es una realidad muy distinta a la que vamos a estar estudiando hoy. Y cuando miremos la historia del progreso de la radio y cómo la tecnología y los medios de comunicación han reconfigurado muchas de las autoridades que conocemos como fuentes informáticas. Y eso iba, eh, Key y otros periodistas comenzaron a utilizar los medios de comunicación y las herramientas en la medida que iban saliendo. Así es que, siendo criaturas radiales, medios tradicionales han tenido que migrar y adaptarse. Y el hecho de adaptarse requiere que también te adaptes en contenido y en la estrategia, en cómo tú proyectas y en cómo la gente consume esa información. Ya no basta simplemente cuando nosotros estábamos estudiando en la escuela de comunicación, se estaba empezando a hablar del periodista que también tenía que buscar y formar opinión. Ya no bastaba con el simple hecho de reportar los hechos, sino también de incluir un poco, ¿verdad? El sentido de la red social y de proyectar y buscar la pluralidad de opiniones. Ahora, la misma figura que enuncia la noticia también la está proyectando, pero en un formato de mayor inmediatez, en un formato que tienes que contestar las preguntas para que capturar la atención de ese consumidor que está deslizando en su teléfono la red social. Y entonces, ¿qué tiene que capitalizar esa persona? O sea, ¿qué yo cuidaría si fuera una figura como pues, la credibilidad, fomentar esa confianza, en la gente que me está viendo y tener, ¿verdad? Ese rédito en la gente esta es la fuente que yo voy a ir porque yo sé que me está diciendo la verdad, esté de acuerdo o no, eh, pero voy a ir donde él porque me está dando no solamente los hechos noticiosos, los datos, o también me está complementando con otras opiniones para yo llegar a la formación de mi opinión. Y en ese sentido, ¿verdad? Ha migrado
de hacer, pues, por ejemplo, quizás podemos recordar a Jay en el inicio hablando y haciendo la entrevista más fuerte, entrevista más, y ahora transformándose, ¿verdad? Poco a poco, progresivamente, figura esa opinión. Ok, por si acaso, yo, de acuerdo con todo lo que acabas de decir, y tengo que plantearte que sí, o sea, yo mismo no lo he hecho porque quiero, o sea, muchas veces ha sido porque para tu poder, la verdad es que parte del concepto de los medios es que hay gente que te ve como un gritón y eso llega a un público, pero hay mucha gente que no le gusta eso, punto, y no te aceptan. Ajá. O que tienen miedo de ser entrevistados por Jay y yo como productora le digo, no, pero ven tranquilo, confía, él te va a hacer las preguntas, no va a ser confrontativo porque algunas personas tienen la imagen de cuando tú comenzaste en los medios que era polémica y que hacías Bueno, aquellas descargas. yo sigo haciendo así. Lo que pasa es que uno pues tiene que saber que pues los tiempos cambian y que la audiencia también tiene otra expectativa y más importante la información que mi estrellato, ¿verdad? O el show. Pero Pero tuviste que hacer un momento dado para poder sí, llamar la atención. si no, no llamas la atención, Claro. la verdad. Y había un tiempo donde la gente tenía que ir donde mí porque éramos el guitarreño y yo, o sea, había dos personas en los medios Dos haciendo ese foros tipo nada más. y de repente pues ahora todo el mundo, o sea, tenemos un montón de otros foros, so, ya ahora tú puedes hasta no tener que ir al medio de nadie, como pasó con Prendes tu cámara y haces un live y ya. lugar en un momento dado era eso, o sea, Ujú. En ese momento, la fórmula que funcionaba y que conectaba con el consumidor era esa. Claro. En este momento, pues está cambiando y requiere ciertas adaptaciones que son las que se están haciendo para tener éxito y para tener, ¿verdad?, los números que refleja ese estudio. Te pregunto, en cuanto al tema de la inmediatez, una cosa que yo estábamos debatiendo Jennifer y yo y Laura para el lado de Díaz Molinari y también que dirige la parte más de redes de nosotros, una cosa que yo me he dado cuenta es que ya quizás la gente no le importa tanto quién fue el primero que lo tiró, porque la gente, pues el primero que lo tiró es donde yo me enteré. Exacto. O sea, no hay o sea, no es tan importante el breaking news, o tú lo ves diferente. Alguien en una sala de redacción te diría que sí, que es sumamente importante porque te va a dar el lead o va a hacer o va a retener a esa persona como fuente de información primaria. O sea, él fue como que lo tiró, por decirlo, ¿verdad?, en el lenguaje coloquial. No obstante, lo de más valor para mí es quien tenga la información con los mayores datos, o sea, el contenido más rico. Porque va a ser la referencia, el punto de referencia. Ok, en cuanto a los medios tradicionales, entrar a redes, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora, verdad? Obviamente el Nuevo Día tiene unos operativos bastante interesantes. GFR ahora con Primera Hora también ha cambiado su forma esquemática de funcionar. A mí me gusta lo que están haciendo. O sea, yo creo que lo que están haciendo es mucho más efectivo, en mi opinión. Pero hay gente que va a plantear ahí cómo tú divides esa credibilidad, bla, bla. El único medio del mundo, bueno, del mundo que yo conozco, ¿verdad? Que ha logrado funcionar con este sistema es el New York Times. Todos los demás que han tratado por subscription no han logrado funcionar. O sea, nadie. Y voy a entrar a radio. Esto es Toluca Q580. Yo soy Jay Fonseca. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes a todos y todas. Hoy hablando sobre el estudio que sale ayer del mercadeo del SMI y cómo el mundo está cambiando dramáticamente para convertir, ¿verdad?, los medios de comunicación, cómo los medios ahora son y cómo funcionan. Y la verdad es que hay una crisis de medios bien importante y la hemos puntualizado varias veces. Y es que la gente no está dispuesta a pagar por una suscripción de un medio. O sea, la gente no está dispuesta a ver la noticia, pagar por la noticia. La gente está dispuesta a pagar por eventos. Y la verdad es que salvo quizás los muchachos de PPP, en Puerto Rico, yo no sé quién ha logrado por suscripciones pagas funcionar. Y eso es un reto, porque la verdad es que, o sea, y en Puerto Rico específicamente, cada vez tenemos menos y menos y menos auspiciadores porque pues antes había 20 bancos, ahora quedan 3. Habían cooperativas que se anunciaban, ahora básicamente casi ninguna, por no decir ninguna, tiene un impacto importante. Aseguradoras, antes había 9, quedan que se anuncien 3, básicamente. O sea, en las telecomunicaciones, antes habían 7 u 8 empresas de celulares, ahora quedan
3. O sea, cuando ves, pues la verdad es que por auspicio, cada vez menos empresas necesitan auspicio. O sea, yo recuerdo cuando había los anuncios de las placas solares, ya casi no hay anuncios de placas solares, porque es que no, el anuncio perfecto es cada vez que se va la luz de Luma. O sea, se va a dar un apagón ya, o sea, ese fue el anuncio. En la práctica y con los créditos que se acabaron de Donald Trump, pues esto ha cambiado. ¿Cuánto va a sobrevivir esto que nosotros hacemos en la era de donde no hay necesariamente casi auspiciadores, por no decir anunciantes? Y básicamente es el gobierno el que decide en gran medida quién va a recibir algún tipo de pauta o crédito. Todo se sigue reformulando y aquí hay un elemento que también menciona el estudio y que se ha discutido recientemente y es el uso lo mencionó ahorita, el uso de personalidades o influencers como embajadores de marca y utilizando sus mismos perfiles para promocionar esto para algunas marcas puede representar alguna reducción de costos, ¿verdad? En términos de inversión publicitaria. Y digo reducción porque como quiera requiere inversión y como quiera requiere, o sea, la gente quiere ver buen contenido, no es simplemente tomar el celular y decir este producto me gustó, requiere una estrategia detrás de ese mensaje, requiere proyectar bien para hacer lucir bien a la marca. En atención a eso, la Federal Trade Commission está regulando el uso de influencers y se supone que se sigan unas reglamentaciones para el uso de estas personalidades con fines publicitarios. En otras jurisdicciones como España esto está sumamente regulado y, por ejemplo, cualquier anuncio tiene que contener contenido auspiciado o promocional, tiene que distinguir. En Puerto Rico, ¿verdad? Pues la legislación, aunque el TACO entró a regular un poco, tiene primacía, ¿verdad? La Federal Trade Commission, pero no se hace valer demasiado. Así es que, al igual que en términos de publicar información se ha ido transformando, el comportamiento de la publicidad también se ha ido transformando. Yo no lo vería, ¿verdad? Tan fatalista como que esto se va a acabar y no quedan auspiciadores. No es así. De hecho, se está viendo una confianza en medios tradicionales todavía. O sea, tenemos también una variable sumamente importante, son los demográficos de Puerto Rico y los medios que siguen consumiendo, y cómo ese demográfico va a seguir variando. Sí tenemos, o sea, el mismo estudio dice que la generación Z, que son los que van desde el 97, si no me equivoco, hasta temprano, hasta la primera década de los 2000, son los que nacieron, están consumiendo más de 7 horas, o sea, pueden llegar hasta 7 horas consumiendo el teléfono móvil. Así es que sí hay que tener una atención a la promoción y a la publicidad en esos foros digitales, pero los números también te dicen que hay un demográfico sólido que sigue viendo medio tradicional como fuente de información y en que confía. Claro, y sobre todo en el caso de Puerto Rico, en donde la población cada vez es mayor. Algo que quería comentar, Jay, es también, sobre todo que también el público de WKQ nos está escuchando, es la importancia de que usted, al ser su propio editor, porque las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X, le va a mostrar lo que usted esté interesado, no lo que necesariamente, ¿verdad? Nosotros aquí generamos un montón de contenido, pero si la persona no nos da a seguir y simplemente deja que el algoritmo le muestre algo, posiblemente no se va a enterar nunca de nada. Y es comprobado, o sea, usted váyase una semana de vacaciones, desconéctese de sus redes sociales y vea cosas de otro país, y cuando regrese a Puerto Rico se va a dar cuenta que le sigue saliendo un montón de cosas de ese país y no le sigue de Puerto Rico. Así que la importancia sobre todo que sé que el público de WKQ le interesa las noticias, por eso nos está escuchando, es que pueda seguir diferentes fuentes de información para que su algoritmo usted vaya definiendo lo que le muestra, porque si solamente se queda viendo productos o memes o gatitos y perritos, pues eso es lo que le va a salir y le va a limitar la posibilidad de enterarse de esas noticias de último minuto
que ahora mismo pues quizás la fuente más importante, según este propio estudio lo confirma, ¿verdad? La manera en que se están informando en la isla. Importante también que si ves la cantidad de gente que, de nuevo, las redes sociales son las que por las cuales se enteran, el número es bastante impresionante, honestamente. O sea, Sí. básicamente la gente está el día entero en las redes y es una adicción, es un consumo adictivo. Esa dopamina está en high. Y si buscas, ¿verdad? La plataforma por la cual se escuchan podcasts, pues principalmente YouTube. Así que YouTube se está convirtiendo en un nuevo canal de televisión. Me pareció interesante también que Alofoque se ha convertido en un influencer importante en Puerto Rico. Y eso es interesante porque estamos hablando de un medio de República Dominicana. Y eso es algo bien raro, ¿verdad? Y creo que es importante puntualizar que Chente y Molusco tienen muchísimo público de fuera de Puerto Rico. O sea, y en mi caso, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto y a la misma vez tratando de ser humilde, pero genuinamente, esta es la verdad. eh, Gran parte de mi público, por no decir casi 40% es de la diáspora. O sea, los números que yo veo desde donde me siguen, a lo mejor no son 100% de la diáspora, porque también están muchos ¿verdad? De lo que se conoce como donde están registrados, quizás se registran en Estados Unidos y realmente están aquí. Pero gran parte de la audiencia es de la diáspora puertorriqueña. Y eso es algo que también cambia el paradigma. Te escucho, María Lourdes. Hay otro dato, ¿verdad? Para beneficio, uno, ¿verdad? Que trabaja con empresas que vienen a establecerse a Puerto Rico. Por los pasados años, ¿verdad? Hace 10 años, una empresa que viene a establecerse en Puerto Rico, pues quiere saber qué está pasando, no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de medios de comunicación, quiénes son las fuentes principales, dónde se informan, ¿verdad? Si trasciende algo en los medios de comunicación, pues ¿cuál es el New York Times de Puerto Rico, verdad? Gold Time. Entonces, uno tiene que hacer como, ¿verdad? Consultor en comunicación, uno tiene que hacer un estudio de cuáles son los medios. Y cada vez más les sorprendería a ustedes que preguntan cuáles son, ¿verdad? Esas figuras principales que hacen opinión pública y que son figuras así, pues ya en esa terna de personalidades y de medios de comunicación cada vez adquieren mayor relevancia, pues, personalidades como tú, Jay, como lo que es un Chente, que de ordinario, en el curso de operaciones de negocio, no hubieran entrado, porque son, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Chento de Molusco, son más de entretenimiento y uno en este análisis no los pondría, pero la realidad es que inciden en la forma en que operan las cosas en el país, y la gente de afuera que viene a establecerse aquí en Puerto Rico quiere saber quiénes son esos key players o figuras clave. Ok, en cuanto al tema, fíjate, yo en mi caso veo este estudio y pienso también que la radio tiene un potencial de repurposing bastante fuerte, que parte de lo que pienso que va a terminar pasando es que todos los medios van a empezar y eso va a ser un problema, porque algunos de los que trabajamos en los medios, pues una cosa es mi negociación de radio y otra cosa es mi negociación de redes. Entonces, y eso fue lo que pasó con Molusco y SBS, ¿verdad? Que recordamos aquella controversia donde, pues, él decía, bueno, está chévere que tú uses para radio y redes de ustedes, pero las redes mías son mías. Entonces, pues, no, pero la monetización tiene que ser compartida porque tú lograste tus redes porque me usaste a mí ¿sabes? Entonces, y te promocionaste a través de mí. Y es un argumento válido, un argumento sólido, pero la verdad es que cada vez la antena y el aparato de el medio tradicional, que requiere un montón de mantenimiento, es menos importante y cada vez más es el talento. Entonces, pues, y te voy a dar un ejemplo. Nosotros en un remoto de radio o televisión, la operación es de 12, 13, 14 empleados, versus cuando va a un medio digital, es un empleado y el talento y cuidado. Porque de hecho yo hago mi propio control cuando yo estoy aquí. Ahora mismo yo estoy haciendo el control de nosotros. O sea, yo estoy haciendo el switcher. O sea, yo estoy haciendo a nivel de, ¿verdad? Si fuera un puesto unionado ¿verdad? Un puesto tradicional, estaríamos hablando de fácil de 6 personas cuando yo estoy haciéndolo solo. So, eso, mi punto es, eso va a ser, es un costo de operación que va a cambiar el juego. Me río porque el juego está cambiando en todas las áreas, en lo legal, cuando mencionas, ¿verdad? Las uniones, los costos operacionales, la transformación de dónde están las personas que me consumen. O sea, el estudio lo que dice es dónde están las personas y qué están consumiendo. Me obliga a mí a irme o
o a educarlos a hacerlo distinto, a hacer como era antes, que yo no creo que seas tan exitoso ahí, o a adaptarme. Y la historia en reiterados momentos nos ha dicho que nos tenemos que adaptar. Así es que me adapto, pero tiene todas esas implicaciones que estás mencionando a nivel laboral, en consideración y en atención a las uniones, como tú abaratas costos, a nivel operacional, lo que hacían 6 individuos, pues ahora lo hace uno, y bueno, pues nada, nos tenemos que ir adaptando, es mi contestación. Y Jennifer, tu ejemplo, o sea, tú has estado, y con esto cerramos, tú has estado dirigiendo medios tradicionales, medios de noticias. ¿Cuánta resistencia hay de ese cambio? Porque es que, o sea, yo noto que Bueno, yo trabajo contigo desde el 2020, pero obviamente mantengo comunicación con colegas y todavía, sobre todo en los periodistas de mi generación, hay resistencia sobre eso. Quizás los menores, yo tengo ya 43 años. perdón, me tengo que reír porque Jennifer me acuerdo, porque yo no quería ser periodista de Canva. Sí, cuando Jay me dijo, mira, hay que empezar a hacer artes en Canva, que son las ilustraciones, ¿verdad? Y titulares, yo decía, wow, en esto se ha reducido mi profesión, y yo me estoy segura que María de Lourdes, que estudió periodismo también en la misma época que yo, le tiene que haber chocado eso, porque de repente yo estaba acostumbrada a escribir historias de qué sé yo cuántas palabras, portadas de periódicos, y ahora mi trabajo se ha reducido a 4 oraciones con emojis. Para mí eso era una falta de respeto, ponerle emojis y hacer un arte en Canva. Pero tú tuviste bien poca resistencia. O sea, Me lo chocó, hablamos, me chocó, me acuerdo, pero rápido me adapté, porque obviamente, además de que esto va a sonar bien lambón, pero Jay es un visionario en en los medios de comunicación, es así. Si no trabajara con él, se lo dijera también, porque pues así fue que nos conocimos, ¿te acuerdas? sí, o sea, te estoy diciendo, yo conocí a Jay Fonseca en el 2006, no, antes, 2006, y él ya estaba interactuando mientras que hacía su programa de radio aquí en WKQ por chat con personas, al aire, conversaba. Era más efectivo que tú coger una llamada de teléfono y llamar a una emisora radial, donde posiblemente el técnico quizás tiene tantas llamadas a la vez que no las va a coger, o está haciendo otras funciones, o no está pendiente. Jay estaba hablando con el público. Y eso fue 2006, y eso es lo que le permitió ir creando orgánicamente todos los seguidores que tiene hoy. Yo quiero decir algo por si acaso, además de ser mi mejor amiga y demás, yo no te pedí ni te pagué para que dijera eso, No. pero debo decir algo, no fue que yo era visionario, yo tuve mucha suerte también, porque, y digo suerte. Pero ¿cómo se te ocurrió meter un chat en un programa de radio y empezar a hablar con gente? Eso fue, o sea, era suerte, de verdad, no fue como que yo pensé una estrategia y eso fue casualidad, y estoy seguro que, ¿verdad? La preguntita secreta de Molusco por las noches en La Mega, que yo me acuerdo de eso, pues a alguien se le ocurrió decir eso, y de repente tenía una instant replay, podía grabar y poner al aire la pregunta y editarlo, y eso pues también es un elemento de suerte, y también estar dispuesto a cambiar cosas, y yo creo que eso sí es algo que, eso sí, o sea, yo no soy un purista. Yo simplemente entiendo que dentro del mercado de entretenimiento, pues uno tiene que tener un rol. A los compañeros de WKQ 580, lo próximo es Cátedra 580. Ok, para terminar, o sea, yo, ¿verdad? Y esto suena, ¿verdad? No lo estoy diciendo para quitarme méritos, por otro lado, pero sí creo que el elemento de que uno está a veces en el momento oportuno, en el lugar oportuno, cuando pasa también el que cierran los medios más tradicionales y que yo me quedé sin trabajo, pues estaba la huelga de la Yupi y tuve la oportunidad de volver a los medios. Y ahí estabas con Gangster y Funky. Pero también cuando yo veo que me voy a quedar fuera de Red 96, que tú te habías ido al vocero ya, yo veo que me voy a quedar sin trabajo, pues empiezo a escribir en Twitter. Ya yo escribí en Twitter, pero lo convertí en un part-time en YouTube. O sea que también fue un poco que la vida me empujó por ahí. Y debo decir algo, cometí un grave error. Y probablemente tendría muchos más seguidores. Y yo creo que yo aprendí de este error. Y el error que yo cometí más grande de todo fue el haber apostado a mi aplicación versus las redes. Y eso fue un error que me atrasó 3 años. O sea, claro, porque veías todavía el medio tradicional como lo que había que seguir por credibilidad de los auspiciadores y del público. Y mira lo que el estudio hoy está diciendo. Sí. No, y también te voy a decirte que cuando Facebook cambió, tú te acuerdas probablemente del escándalo de Cambridge Analytica. No sé si te acuerdan, este escándalo cambió el juego. Para la gente que no, ¿verdad? Yo sé que obviamente Manuel estudió, tiene maestría en esto, y terminamos con esto, perdón, Jen, no me odie. Es que Jennifer tiene que hacer otro trabajo, y el jefe
Ella dice, se me da risa porque ella dice como si el jefe fuera yo. Ajá. Pero nada. Tenemos un programa de televisión a las 3:20 todos los días en Guapa TV, medio tradicional. Apóyenlo también porque, imagínate. Pero lo que estaba diciendo, ahora me olvidó lo que iba a decir. Cambridge Analytica. El escándalo Cambridge Analytica, yo tenía más seguidores, ¿verdad? Y ahí yo veía los números y veía, ¿verdad? Yo podía escribir cualquier bobería en redes y se iba, o sea, cogía números absurdos. Porque lo que era político tenía muchos seguidores, ¿verdad? Eso cambió dramáticamente cuando el escándalo de Cambridge Analytica hizo que Facebook tuviera que monitorear redes y le bajó el algoritmo al tema noticioso y empezó a permitir mucho más el tema de la foto, y ahí sale Instagram como medio principal, se muda de Facebook a Instagram. Y entonces nosotros los que estábamos, mi negocio en ese momento, que era Jaguar Media, lo que es el resumen de noticias ahora, era un chatbot por Messenger. Y de repente Facebook Messenger. Y de repente eso Facebook lo quita. O sea, yo veo como que pues mejor. Pues en el 2017, cuando eso pasa, después, porque, el escándalo de Cambridge Analytica es que en el 2016, la elección de Donald Trump, pues Cambridge Analytica manipuló a la gente a través de Facebook para que la gente votara por Trump y no por Hillary, ¿verdad? Eso es historia, eso no. Y pasó en Inglaterra, pasó en Trinidad y Tobago, y hubo un movimiento, ¿verdad? De esto a nivel es mucho más complejo que esto, pero en síntesis para explicarlo. En síntesis, hubo una presión muy fuerte para obligar a monitorear redes y Meta tuvo que cambiar, Facebook tuvo que cambiar su algoritmo y empezó a favorecer más marcas, más productos y menos a individuos. Y eso automáticamente a mí me sacó del juego. Eso que yo decía, pues no puedo depender de Facebook. Pues me voy entonces a crear mi aplicación. Pues me voy a crear mi aplicación, pero entonces lo que ocurrió fue que surge TikTok. Entonces al revés, se empujó más el tema de Instagram, se convierte en la aplicación principal, o sea, en la plataforma principal de noticias. Y en ese momento YouTube no era lo que es hoy. En Puerto Rico, por lo menos. No, y se convirtió en eso después de la pandemia. Mi punto es que yo estaba, y ahí Molusco es que sube dramáticamente sus números y se internacionaliza con los reggaetoneros estando en la pandemia, Chente también, y yo estoy apostando todavía en la aplicación y me quedé atrás en el juego. Estuve años atrás. Y en gran medida, pues yo me di cuenta de eso y ahí fue que cambiamos y volvimos a los artecitos de gamba. Sí, y ahí es que se ve también, si vas a la gráfica del SMI, la subida que ha tenido Jay Fonseca, que Jay Fonseca no es solamente él, sino un equipo de trabajo que ha estado alrededor de él para crecer ese medio que te ven ahora como un medio independiente. Para mí todavía eso me sorprende. A mí también me sorprende. Obviamente lo agradezco y es una bendición, y gracias a ustedes que están viendo este podcast es que podemos tener un equipo de trabajo aquí con periodistas, seguir haciendo investigaciones periodísticas, y entonces ese crecimiento que vemos ahí es porque ya entonces reenfocamos lo que era la estrategia de contenido en el canal de YouTube, porque YouTube ahora en Puerto Rico es el televisor en los hogares de las personas, no solamente en su celular o en su dispositivo móvil, sino también la gente viendo YouTube en la pantalla del televisor y no sintonizando la antena, los canales tradicionales o cables. María Lourdes, gracias. Yo sé que tú tienes mucho más que decir, yo también, pero Jennifer me está diciendo que se acabó el tiempo. ¿Algo que quieras cerrar? Continúen reformulándose y adaptándose porque van a seguir llegando cosas nuevas. Yo no sé si somos capaces. O sea, mira, no nosotros, es que toda la historia de cómo migraron de ser criatura de medio tradicional a ser el medio independiente principal ahora mismo. Claro que se pueden ir adaptando. Sí, pero me refiero a que con el AI, o sea, va a llegar un punto en que, o sea, el reto es tan grande. Pero si ves en el mismo estudio, habla de inteligencia artificial en Puerto Rico y todavía, por lo menos el público local, no tiene tanta, ¿verdad?, maestría en usar esto, o le cree o no le cree. Todavía no, Jenny, pero va a pasar. Y mi punto, y por si acaso no lo digo con mucho respeto a todo el estudio y demás, yo creo que el que todo el mundo ahora en su celular pueda literalmente hablarle al celular y el celular escoja todo lo que tú quieres ver y demás. Claro. O sea, eso va a ser algo tan y tan customized que pues tú tienes que crear buen contenido y que tengas la suerte de que la gente o sea, pero no sé, o sea, mi punto es que yo veo el AI dentro de 5 años tan y tan adelantado que va a ser todo individualizado. Y sí, el reto posiblemente antes. Y va a ser un reto bien, bien difícil posiblemente para nosotros. Antes. Y quisiera agradecerle a María de Lourdes porque, ¿verdad?, para las que quizás debimos haber empezado por ahí, pero como estábamos en radio también en un momento dado, María de Lourdes tiene una experiencia no solamente como periodista, relacionista profesional, conocedora del mundo de la publicidad, del mercadeo, o sea que ella ha estudiado esto
Y bueno, María Lourdes, puedes hablar más de tus credenciales, pero confiamos mucho en tu análisis precisamente porque lo estás viendo también de cerca, además de que eres abogada, ¿verdad? Pero has tenido la No, y se fue para oportunidad, Europa a estudiar esas cosas, así fancy de eso de además de que has estrategia tenido la política. oportunidad de ser estratega de comunicaciones, pues también has tenido la oportunidad de estudiarlo de manera teórica. Gracias. No hace falta más de resumen, bendito. Sí, por si acaso alguien nos está sintonizando, viviendo y No no sabe conoce a de María de Lourdes, pues Y esas son las... importante, pues, para cerrar, cómo desde el otro lado, desde ese último punto, como estrategia de comunicación, cómo uno tiene que reformular la manera en que da los mensajes, ya sea desde un político, una marca o una organización. O sea, uno tiene que tener muy presente cuál es la conducta, dónde son los foros, dónde se está informando la gente para hacer un mensaje fundamentado en datos y que conecte con la audiencia. Tengo que cerrar con esto y lo dejo como asignación. Si es cierto lo que está aquí, que yo tengo mis issues, ¿verdad? Yo sé que a mí me conviene decir, sí, soy el número 1, bla, bla. La gobernadora no viene aquí. El presidente del Senado no viene aquí. Gran parte, o sea, me sigue, así que es interesante porque yo creo que eso también es un poco el reto de la gente que está haciendo, o sea, porque hay un sesgo aquí importante, o sea, si la gente dice, el medio principal independiente es este, y ahí no van los principales figuras políticas del país porque no vienen, punto, o sea, esa es la verdad. Y Jennifer lo sufre más que yo, ¿verdad? Jennifer lo sufre. Pero por un lado, nosotros, a pesar de que llevamos desde que ganó la gobernadora Jennifer González con esta dinámica, nosotros sí somos justos en la cobertura y reportamos, ¿verdad? La forma más objetiva posible que son los sucesos Nadie nos cree, noticiosos. pero esa es la verdad. Sí. Y eso es una instrucción dada por todos nosotros en el equipo. Todos nosotros vamos a decir lo que es la noticia, aunque no nos convenga. Claro, Ese es el y de policy. hecho, aunque no lo dijéramos Jay como editor jefe o yo como supervisora de edición o Laura como creadora de contenido, todos tenemos esa ética y De lo verdad, sí. hacemos sin Es que verdad. lo hacemos sin que nadie nos lo diga, porque es una responsabilidad. Al final son nuestros nombres, el nombre de Bárbara Figueroa, de Laura Díaz, de José López, de Juan Carlos Rodríguez. Así que a lo que voy es que aunque las figuras gubernamentales no han venido a este foro desde que ganó Jennifer González, como que hemos reportado la noticia, hemos muchas veces defendido los puntos del gobierno y de la gobernadora. Jay Fonseca ha estado fiscalizando tanto a Rivera Schatz como a Jennifer González en esta pelea que hay veces que se polariza y se ve como el salvador a Rivera Schatz, pero quien único pone también los puntos sobre las IES, sobre lo que han sido las decisiones de política pública de Rivera Schatz es Jay. Así que por eso es que yo creo que a pesar de que los funcionarios no vienen aquí y nos dan entrevistas directas, nosotros sin ningún problema levantamos las entrevistas de Pelotadura, de Lenín, de Lugar, Y de damos todos los crédito medios de siempre. comunicación, las proyectamos y hacemos un análisis para que usted que nos está viendo pueda llegar a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Cuando son aspectos que le favorecen a la gobernadora, se han reportado también, a pesar de que ella no ha querido venir a darnos una entrevista o sus funcionarios de gobierno tienen prohibido abiertamente venir. Como quiera, seguimos informando con los datos, ¿no? Y eso es lo que nos ha mantenido con esa credibilidad como equipo de trabajo. Y bueno, esperamos que en algún momento cambien. No creo que vaya a ser esta administración, pero la que venga, Ya yo creo que a nosotros nos pasaron la cruz. pero como quiera, ha seguido funcionando nuestro método de comunicar. Sí, pero si tú ves, una vez ocurre que tú puedes ganar sin tener que, pues para que tienes que. O sea, que de nuevo, o sea, pero nada, whatever. Manuel, gracias. Gracias a ustedes. Siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias. Y de nuevo, cuando la semana que viene vengan, pues volvemos a hablar de este tema importantísimo. Muchas gracias.